Pin, pon, con y Mara. ¿Qué te parece lo más duro de tener que emigrar a otro país y dejar tus orígenes allí? El desprendimiento de tu familia y tus raíces. Vale. ¿Cuál es tu en sí favorito? Úrsula. Vale. ¿Y qué dirías? ¿Qué le dirías a la Imara del pasado que se vio toda envuelta en esta depresión tan fuerte? Eres capaz de salir de esto y vas a tener el poder y las herramientas para salir de esto. Vale, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, chicos. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. Hoy vamos a hablar de un tema del que creo que se habla bastante poco, pero que sufre mucha gente en nuestra sociedad. Es un tema que trataremos en el futuro en el podcast seguramente varias veces, porque es un tema que tiene distintas causas y diferentes vertientes y al final da pie a muchas historias, que es lo que hacemos aquí. Para ello ha venido a hablar de esto Imara. Bienvenida, muchas gracias por venir a compartir tu historia con nosotros y cuéntanos un poquillo, ¿quién es Imara? Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues Imara es una persona, nacida en Colombia, muy joven migré aquí a España y nada, básicamente pues me dedico a la música, soy MC, me gusta escribir, me gusta la poesía, me gustan varias vertientes del arte y también siempre la búsqueda por el conocimiento espiritual, básicamente. Cosas sencillitas, Así, básicamente. así. Bueno, ¿y cómo fue, antes de meternos en los temas importantes, cómo fue crecer en Colombia? Bastante, complicado en el sentido en el que todos los días hay cosas retos que superar, todos los días hay un desafío nuevo en la vida, es una vida bastante agitada físicamente, es una vida bastante agitada también en el sentido, ¿Dónde fue exactamente? ¿En qué zona vivías? Yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá, pero me crié en una ciudad que se llama Pereira, hasta que hubo una situación en la que volví a Bogotá de nuevo y ya hasta que vine aquí. Barrio humilde, imagino. Sí, barrio humilde. A ver, lo que aquí sería clase media, ¿no? Pero allí lo de las clases tampoco no está muy estandarizado como aquí en ese sentido. Hay más matices de pobreza. Aquí están desapareciendo. Pero bueno. Sí. ¿Y con cuántos años te viniste a España? Yo vine en el 2010, ¿con cuántos años? Pues 19, 18, 19 años, 19. Empezaste a estudiar allí, imagino. Sí, yo terminé mi bachillerato allí, hice un año de música en la universidad y ya vine aquí. ¿Qué diferencias importantes ves entre crecer allí y lo que has visto aquí en España? La mentalidad, la forma de afrontar las cosas, la filosofía con la que se afrontan también las cosas es muy diferente. Las praxis a la hora de hacer las cosas, ¿no? Cómo se hacen los métodos en los que se hacen las cosas. Sí, las maneras. Sí. ¿Y cuál fue el motivo por qué viniste para España? Pues yo siempre he sido una persona muy inquieta en el sentido intelectual, vamos a llamarlo así. Y mi intención principal siempre ha sido pues venir a estudiar y posteriormente volver y poner en práctica y aportar a mi país y a mi tierra lo que he venido a construir aquí, pero por sucesos de la vida estoy aquí me quedo y aquí seguiré. Viniste para estudiar. Sí, principalmente sí. Empezaste a estudiar, ¿no? Imagino. Aquí sí. Yo soy, estudié varios módulos de enfermería veterinaria. Aparte de, he hecho varias cosas también, he hecho cosas de marketing. Posteriormente, me he sacado también recursos humanos. No sé, siempre la inquietud intelectual. No parar.
¿Y qué ocurrió exactamente para dejar de estudiar? ¿No terminaste el veterinaria y te volviste allí? No, o sea, tu plan cambió, digamos, en algún momento. No, a ver, o sea, yo estudié veterinaria aquí, lo de veterinaria fue aquí. ¿Lo terminaste? Sí, Ujú. sí. ¿Y tu idea era terminar y volver allí? Sí. ¿Qué pasó? Pasó que me hice a mí misma aquí. Y eso... ¿Cambió tu perspectiva de la vida? Sí, me construí aquí, me crié aquí, yo sola me construí y es un imperio interno lo que yo tengo y mis bases y mis cimientos han sido aquí en ese imperio interno, entonces está aquí arraigado mi templo. Estuviste viviendo sola, ¿no? Bastante tiempo. Siempre. Trabajando, estudiando. Siempre, trabajando, estudiando, trabajando muchísimo. Dejaba de trabajar ahorraba, dejaba de trabajar una época y compaginaba un poco con estudios. Y así, sucesivamente iba intercalando estudios y... ¿Y cómo fue toda esa experiencia de hacer todo eso sola, irte a un país extranjero, estudiar, trabajar para mantenerte, tener que vivir sola el día a día? Hay una cosa muy importante, muy importante que se llama determinación y es una característica de la personalidad con la que creo yo se puede desarrollar y forjar, pero creo que se nace también con ello y eso es siempre lo que impulsa y lo que lleva a tomar decisiones sin miedo, sin miramientos a qué va a pasar, cómo va a ser mi vida. No, yo no pensaba en eso en absoluto. No, o sea, no era mi empresa ese miramiento, esa visión no era mi empresa. Mi empresa era qué soy, qué puedo hacer de mí, de qué soy capaz. Y bueno, aquí vinimos a jugar. Sí. No, quería traer la determinación. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, de que se puede desarrollar, porque al final, igual que la ambición y todo ese tipo de cosas, se pueden ganar con el tiempo. La voluntad. Pero si lo traes de serie, ayuda bastante. A empezar antes, sobre todo. Sí, más que todo rompe la barrera del miedo, que es, creo que una de las barreras más fuertes que tiene el humano ahora mismo en términos generales. Sí, opino igual. Y bueno, antes de empezar con más detalles, antes de llegar a Madrid estuviste por varios sitios. Cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido desde que llegaste hasta que terminaste en Madrid. Sí, yo primeramente aterricé en Jerez de la Frontera, en Cádiz, bueno, cerca de Cádiz, me fui a vivir a Cádiz, nada, estuve allí un par de meses, luego sí que es verdad subí a Asturias, allí estuve unos 2 añitos, menos incluso, puede ser, y nada, ya, claro, tanteando terreno un poco, ¿no? Y dándome el gusto de conocer esta tierra preciosa. Y nada, después de ahí ya tomé la determinación, dije nada, abrí un mapa y dije, bueno, pues a ver, ¿qué ciudad está aquí cerca que me gusta? Y dije, Bilbao, pues allí voy. Y allí fui. Y allí fui y no solo allí fui, sino de allí soy. ¿Y estuviste cuántos años allí? Allí estuve pues a ver si aquí llevo pues unos 11 años, un poco más. Sí. No, sí. De hecho, mi espíritu arraigó allí. Se clavó a su tierra. Bilbaína, sí. Vas colombiana. Y todo este proceso, ¿cómo ha impactado emocionalmente en ti? O sea, ahí todavía no había ningún problema en todo esto. Quiero decir, ¿estabas bien? No había ningún problema constituido, se estaba gestando. O sea, a eso me refiero. ¿Cómo crees tú que todo eso impactó en tu salud mental? Yo lo veo así, estaba gestándose en un útero interno, ¿no? En el que se iban acumulando cosas y se iban replicando a sí mismas, se iban acumulando. Luego cuando estás sola, tienes que pasar tantas cosas sola y todo tú te lo guisas, tú te lo comes sin ayuda de nadie y aquí es lo que es. Claro, a ver, hay cosas que pasas por alto y que sí están haciendo mella en ti. En tu mente, en tu carácter, en tu personalidad, en tu tal. Pero sigues adelante. Tienes que seguir adelante porque tu enfoque es sobrevivir, ¿no? Es un poco lo que pasa en Colombia.
tu enfoque está en la supervivencia, entonces no, las otras cosas se obvian. Y cuando se obvian, desaparecen. O se esconden. Y cuando se esconden, se condensan. Y la condensación, la mayoría de veces, explota. Es ahí donde empieza el problema. Exacto. Y bueno, llegaste a Madrid. ¿Cómo fue tu llegada a Madrid? Pues Tus fue un inicios poco aquí. parecido a lo que pasó con Bilbao, en plan, tengo que salir de una zona de confort. Siempre el objetivo ha sido salir de zonas de confort. Así es como se crece. Exactamente, justo. Entonces, nada, zona de confort ya es algo que no me está dejando avanzar, ¿vale? Y eso tengo impreso en mi conciencia de que no puede ser. Ujú. Porque... Sí, sentías que ya habías hecho todo lo que tenías que hacer allí. Exacto, que estaba en un punto en el que tenía que enfrentarme a nuevos desafíos para poder crecer y evolucionar. Entonces, nada, estuve en una disyuntiva entre Barcelona y Madrid, así como te lo voy a contar. Puse en mis redes sociales ¿a dónde me voy? ¿A Barcelona o a Madrid? Y la mayoría de gente dijo Madrid, y estoy en Madrid. Vaya, Así casualidades de la vida. porque el destino es el que tiene que actuar, Ujú. no yo. Sí. No tengo el poder para... ¿Contenta con la decisión? Estoicismo. lo Estoy que contenta hay. con lo Es lo que hay. que la vida me presenta. Y de momento te quedan cosas por hacer. Lo acepto, la vida me está diciendo esto, me está entregando esto, lo acepto y voy en En esa congruencia. dirección, sí. Y cuando viniste aquí, o sea, viniste directamente a seguir estudiando, ya habías terminado de estudiar allí, viniste a trabajar y a seguir viviendo sola. ¿Cómo fue tu idea de venir? Pues a Madrid, dices. Sí. A ver, igual. Siempre bueno, quiero seguir aprendiendo más cosas. En Bilbao empecé, bueno, pues con lo de la poesía y luego ya me metí un poquitín en la música y dije, vale, aquí tengo que aprender cosas. Hay cosas que se me están escapando que tengo que aprender. Entonces, al venir aquí a Madrid dije, estoy segura que se me van a abrir las opciones de aprendizaje, las herramientas de aprendizaje, esto es interesante, así que, bueno, pues siempre, pues eso, evolución. Y bueno, con lo de la música ya me metí un poco más a fondo, empecé ya a encontrar que la música me tenía que hacer trabajar otros aspectos de mí, la mente, el carácter, los valores, las virtudes. La introspección. Exactamente. Esas cosas que son importantes, que realmente luego por el principio de supervivencia tapas. Y apartas. Y bueno, sé que acabaste en algún momento trabajando de camarera. Vamos a pasar brevemente por eso. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues desde siempre mi trabajo ha sido de camarera, siempre desde que llegué aquí mi trabajo ha sido de camarera. La hostelería al final, bueno, pues es lo que se puede llamar dentro del gremio de los trabajadores como dinero fácil, que no es fácil sino es inmediato más bien, Sí. es algo más que siempre vas a tener precisamente, trabajo siempre, rápido. siempre. Pero bueno, pues por las estructuras, ¿no?, en las que se sustenta la hostelería. Pero bueno, básicamente estuve por lo menos 13 años en la hostelería, hasta que desde abajo, con contratos de mierda, bueno, las condiciones en la hostelería no es un secreto aquí para nadie que es una mafia. Puedes ahondar si quieres un poco más. Es una mafia encubierta completamente, en el que hay economía sumergida y que interesa tanto al Estado de manera de impuestos y al empresario, en el sentido en el que el empresario también está un poco pillado con lo de los impuestos y los autónomos. Entonces es como un uroboro que se va creando a sí mismo, en el que uno estafa al otro, el otro estafa al uno, el uno vuelve y se siente estafado, entonces empieza a actuar mal, porque el trabajador que no se siente correspondido tampoco va a responder de manera efectiva. Claro. Entonces, Genera mal ambiente, además, exactamente, en el entonces se va generando una mecánica tóxica, vamos a ponerlo así, pero esto viene desde las grandes esferas bueno, de las estructuras generales, de que si aquí hubiese alguien que diga, vamos a analizar esto con lupa. Claro, es que se cae, es que es
una parte muy importante de la economía de España, porque España es la capital del turismo. Sí, sí. Entonces es una mafia que es importantísimo Y fuera del turismo, conservar. el español en sí es Exacto. mucho de bares. Exacto. O sea, es en una cada cosa- esquina tenemos un es una bar. cosa Entonces, natural, ¿sabes? exactamente. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso en el que si no se cambian desde las grandes estructuras, esto no va a... Muy negativo, sobre todo en un trabajo en el que estás de cara al público. Justo, y que la presión, vives momentos de mucho estrés, en los que además de vivir momentos de estrés, tienes que suprimirlos de ti. O sea, los claro, tienes claro. que tapar porque encima Y sonreír. estás haciéndolo mal. O sea, encima si tú dices, ok, estoy teniendo un mal día, el servicio está siendo fatídico, no puedes expresarlo, no puedes, y ya ni siquiera que te metas a la cocina a gritar. No, es que también está mal. Ya. Porque Claro. contagias de esa Al resto de energía al resto de compañeros. Y por ende a los clientes. Y volvemos al círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegas a casa a las 1000 de la noche, así, Agotada. cargadísima de estrés, todavía estás pensando si le has llevado la sal a la mesa 6, Y ¿sabes? luego, aparte de eso, a nivel contrato, horas trabajadas, salario, porque eso es lo que yo más oigo siempre que se quejan de la hostelería. O sea, rollo que tienen contratos de jornada parcial o algo así, pero trabajas 40 o más horas. Nunca trabajas 40. Claro. ¿Sabes? Cuando entras, pero no cuando sales, es la frase típica, la frase fetiche del hostelero. En la hostelería se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. No, disculpe. Señor. Es que hay unas condiciones disculpe, pero laborales así como para usted todo el quiere mundo. dormir, yo también quiero dormir. Usted tiene vida, ¿verdad? Yo también quiero tener la misma vida. Evidentemente, comprendo el rango y que tengo que trabajar de otra manera, pero no, señor, aquí todos, usted y yo somos humanos. Es complicado. ¿Y qué efectos tuvo todo eso en tu salud mental? Aparte de lo que ya venías arrastrando. Exactamente. Esa condensación de estrés, de no sé qué, vas juntando hasta que llega un momento en el que, pues, a ver, a mí lo que me pasó fue que regularicé mi situación y eso me permitió enfocarme en mi parte interna, o sea, en lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Por qué? Define regularizar tu situación. O sea, yo cuando terminé de regularizar mi situación... ¿Te refieres al papel de la residencia y todo eso? Sí, porque yo, bueno, pues perdí mi residencia por falta de renovación, porque había una crisis de contratos en esa época, no se hacían contratos a nadie, tal, y de ahí vino la escuela famosa de, bueno, te contrato, pero trabajas 8 y cotizas 4. Sí. De ahí vino esa escuela, ¿no? Entonces, nada, la renovación de papeles era una ridiculez. O sea, la estructura burocrática es ridícula, no sé, es insustentable. Sí. Te obligan a estar ilegal 3 años. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si solo fuera eso. Para que esto sea así, ¿cómo es posible que estés obligado a estar sin papeles 3 años? Ya. Es que no tiene ningún sentido de cara, y tú lo puedes decir de cara a rollo, pero al Estado tampoco le va a convenir que tú estés... Sí le va a convenir que tú estés 3 años ilegal, porque es economía sumergida, volvemos a lo mismo, es un dinero en el que tú estás pagando impuestos, pero tú no tienes ni seguridad social, ni vacaciones, no te puedes poner malo, no puedes estar... No tiene derecho. ¿Verdad? Exactamente, por consiguiente, eso es un dinero que el país recibe, pero que no se retribuye, no va. ¿Crees que ese es el verdadero motivo por el que por el que no se arregla? Por el que no igual se arreglan eso en las su día situaciones. No se planteó así, pero llegó un punto en el que se vio que eso era así. Exactamente, es la coartada perfecta, es la olla, nunca mejor dicho, en la que se maceran todos este tipo de mafias y mala praxis dentro del sistema de trabajo. Pero eso en muchos más sectores, no solo en eso. Sí, hay problemas sí. en distintos sitios. Lo que sucede con la hostelería es que se juntan varios factores. Sí. Se junta el factor cara al público, se junta el factor estrés, que es muy importante porque tú hay momentos, que, aunque estés de cara al público, tienes momentos en los que, yo qué sé, eres dependiente de una tienda. Pues sí, es cara al público, pero tú vas y dices, bueno, ya se acabó, no estás 4 horas en un sin parar,
en el que no puedes apenas Sí, pensar, no tienes respiros. no puedes. Es una cuestión en la que estás todo el tiempo en un aceleramiento en el que vas, incluso ya actúas mecánicamente. Yo añadiría también ahí el factor del problema pequeño y mediano empresario, que es un problema grande, Es un problema. creo, también en este país, Es que un al final problema. ellos sí, hay muchos que obviamente actúan como no deben, pero hay muchos otros que incluso se ven medianamente medio obligados a ese tipo de cosas porque están ahogados. Justo, en todo justo, eso. es lo que te digo, que esto viene de grandes esferas, y no hablo de los empresarios, porque es que los empresarios ni siquiera están dentro de las grandes esferas. No, yo te hablo están de una escala por encima de nosotros. Manolo, el de la esquina, que monta su bar y tiene un montón de No, no. problemas y un montón de Esta persona dificultades está, para salir adelante, esta ¿sabes? persona lo pasa casi peor que el trabajador que está 10 o 12 horas. Sí, sí. Hay gente Por que el lo nivel de hace bien, estrés. sale adelante, intenta cuidar a sus empleados y hacer las cosas de una manera, y hay gente que no. Sí, pero luego vienen, pues eso, sí. O sea, lo ideal sería que se hicieran las cosas correctamente, pero es que desde la política están mal para tanto el empresario y el trabajador. Eso es un tema aparte. Vale. A lo que nos desviábamos, a lo que iba. Todo esto en tu salud mental, ¿crees que ya terminó de...? Sí, de eso romper? terminó de gestar, se terminó de tal, y ya cuando empecé a ver que, bueno, que podía acceder a otro tipo de trabajos en los que más se me respetara mi tiempo y demás por la cuestión del contrato, ya empecé a ver, ya empezaron a surgir cosas de mí que digo, a ver, aquí hay cosas que no están bien. O sea, yo me veía que yo empezaba a tener un carácter muy fuerte, temperamento muy fuerte, poca tolerancia al estrés, picos de estrés desmesurados. Entonces ya empezaban a salir cosas, ¿vale? Cambio de actitud. Exacto. Entonces yo ya decía, vale, aquí hay algo dentro de mí que está pasando que no logro canalizar o a lo de por por qué, ¿no? identificar, exacto, identificar, pero está pasando algo. Entonces, bueno, ahí ya vino la explosión. ¿Y crees que todo esto, antes de verte tú en la explosión, como tú lo llamas, afectó a tus relaciones personales? Sí, sí, yo soy una persona que, a ver, de primera mano puede parecer que soy extrovertida y muy tal, pero soy completamente hermética, y te explico. No es incompatible, Pero te explico. Si tú y yo compartimos 2 horas, me adapto de una manera diferente a si compartimos 2 días. ¿Vale? Entonces, en estas 2 horas voy a ser una persona en la que va a intentar integrarse por simplemente conservar una armonía, ¿vale? Y una reciprocidad respecto a la sociedad. Y voy a estar a gusto y voy a estar bien, y tú puedes decir, ah, genial, y Mara es súper abierta y social y extrovertida y tal. Pasa 2 días conmigo y ya vas a ver el hermetismo más puro y más... Miguel lo sabrá bien, ¿no? Sí, el hermetismo más extremo al final. Me encierro en libros. ¿Te refieres a que no físico y mental. Exteriorizas tus sentimientos? Físico y mental, y de todo. No expreso mis sentimientos, me aíslo, o cuando sucede algo prefiero no... Esto tiene un trasfondo psicológico, y es que cuando tú has tenido que desde niña, esto le pasa, bueno, cuando tú desde niña, sí, has tenido que tomar un papel de adulto, siempre tiendes a aplacar ciertas emociones por la responsabilidad que conlleva. Sí, dejarlo a un lado, seguir Exactamente, adelante, no pasa nada, exactamente, y seguimos, esto sigue, Sí. que continúe el show. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que pierdo el hilo de la conversación Como ahora, ¿no? y me quedo stuck. Hablabas de tu hermetismo, de si pasas 2 días contigo, que no es lo mismo estar 2 horas contigo. Exacto, bueno, días. nada, y básicamente es, me encierro, si hay algún problema, intento huir, cerrar la puerta, esperar, analizar, reflexionar primero qué es lo que está fallando en mí antes de juzgar al resto. exactamente. Eso es positivo. Exactamente. Lo que pasa es que a lo mejor lo hago y no lo expreso,
pero sí hay una autocrítica, de hecho es una constante en mí. La autocrítica, el autojuicio, el autosabotaje también, hay mucho dentro de esa personalidad que no pudo ser niña. Lloro bastante. Vas a tener un problema cuando tengas hijos. No sé si eso va a pasar. Si pasa, vas a tener un problema. Claro. Quizá no, quizá llegues a un punto en el que mira, todo esté resuelto, hayas avanzado más. Espero que el trabajo y en tengas el otra que... perspectiva, ¿sabes? Exactamente, el trabajo que, bueno, que estoy ahora mismo intentando hacer tenga sus frutos. A ver, tienes cosas positivas, porque el tema del autoanálisis, reflexionar y todo eso, no prejuzgar a nadie, es súper positivo, pero hay que exteriorizar. O sea, te lo digo desde el corazón. Yo he sido así toda la vida, ¿vale? Y también he sido extrovertido. Ajá. O sea, en eso me veo incluso un poco identificado. Es un problema. Es un problema no exteriorizar. Y un problema que te lleva a donde estás ahora. Ya. O donde empezaste hace tiempo, ¿sabes? A eso, de hecho, creo que hasta que no seas capaz un poco de corregir eso, no vas a avanzar del todo. Aunque creo, ahora hablaremos sobre eso, has avanzado bastante en otros puntos de vista, en conversaciones que hemos tenido tiempo atrás, que siempre que nos vemos hablamos de lo mismo. Sí. Creo que eso tienes que trabajarlo bastante, bastante. Tienes razón, pero soy la persona más apersonal que hay. O sea, soy, no sé, el humano más antihumano. No. Es no sé. difícil, cuesta mucho. Yo es una cosa que o sea, no concebía, no... De hecho, a día de hoy no sé ni cómo soy capaz, ni siquiera soy experto en eso y ni siquiera soy una persona que exprese constantemente. Todavía tengo mis momentos de hermetismo, como tú dices, pero ya cuando le doy 2 vueltas digo, vale. Y es verdad que no hablo con todo el mundo, esto es con mi mujer, que ha sido la que me ha enseñado, de hecho, a cambiar y darme cuenta de que eso no era bueno y de que yo además tenía un montón de problemas también psicológicos en base a todo eso. Porque yo he sido así desde chiquito, con otro tipo de problemas, obviamente. Sí. Pero he sido así. Entonces eso es súper importante, Mara, porque creo que eres una persona que eres la hostia, hablando mal y pronto, ¿sabes? Es verdad, y creo que eso o sea, tienes que superarlo. Sí. Vamos a seguir Estoy avanzando. en ello. ¿Cómo, antes de explotar, cómo empezaste a notar esos primeros síntomas de ansiedad? Y por la depresión viene después. Vamos a empezar por la ansiedad, que es el inicio de todo, como ya sabemos. ¿Cómo empezaste a notar esos primeros síntomas? Nada, me empezaba a ver demasiado amargada. Me empezaba a notar que ya no tenía el mismo aguante ni la misma capacidad de manejar el estrés, y yo ya llegaba a casa y se iban manifestando como atisbos de ansiedad, pero como no lo comprendía a profundidad, no entendía muy bien lo que pasaba. Sabía que pasaba algo, pero tampoco no entendía al 100% lo que estaba pasando. Y fue un momento, o sea, evidentemente eventualmente fueron pasando cosas que vas... A ver, yo me muevo en la música, yo estoy acostumbrada a estar con mucha gente, a estar en conciertos, a, yo qué sé, a relacionarme, a mantener relaciones profesionales, a enfocarme o a tener una conversación con una persona profesional, y esas habilidades las estaba perdiendo, ¿sabes? Me sentía que ya... que ni me estaba gustando la relación con la gente, no me estaba gustando lo que pasaba dentro de mí. Estaba fuera de lugar. Estaba completamente fuera de lugar. Y además de eso, y aquí hay un hincapié bastante importante, y es que la vida de la hostelería, quieras o no, te arroja y ya si eres propensa de personalidad, olvídate, a las sustancias, ¿vale? A coquetear con sustancias, llamémosle, pues, claro, para mí droga es un cigarrillo, ¿vale? Igual que, no sé, que la heroína, ¿vale? Cualquier cosa adictiva. En ese abanico de posibilidades entra el alcohol, no sé qué, incluso las pastillas recetadas, y entra todo lo que pueda alterar la psicoactividad del humano, ¿no? Puedes hablar abiertamente. Y se hizo se hizo un abuso de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve de alcohol, cierto problema con el alcohol. Bueno, esto empezó rollo lo típico. Venga, después nos vamos a tomar unas cervezas, no sé qué, estamos cansados, venga, una cerveza, venga, mientras limpiamos una cerveza. Que lo que pasa que vas adquiriendo un hábito
sin darte cuenta, Ujú. y llegas a un momento en el que es un lunes, libras y Y compras vas. Es cerveza. que está muy normalizado. Exactamente. En general, o sea, todo es, sale del trabajo, vamos a tomar una cerveza, llegas a casa, toma una cerveza. Un Exacto, montón de amigos exacto. que hacen eso. Ajá. Y en la No depuración lo de ese entiendo, ¿sabes? estrés, en la depuración de ese estrés encuentras una zona de confort también en el beber, ¿no? Entonces ya dices, ok, esto me relaja, que no es verdad, no, es una apariencia. autoengaño, Exactamente, ¿sabes? justo es Para un seguir autoengaño. haciéndolo. Exactamente. Y crees que, bueno, que eso es lo que aplaca realmente tú, pero no, lo que pasa es que estás absorto del mundo, o sea, estás desconectado de la realidad y eso es lo que te hace pensar que tú estás sanando, cuando realmente ni sanando ni nada, todo lo Lo que contrario. haces es no ver lo que pasa, Exactamente. ni preocuparte por ello. Y vas poco a poco resbalándote como en una escalera de gusano en el que vas cayendo y no te vas dando cuenta hasta que estás en el fondo, Hasta que toca. hasta que el alcohol te llega hasta aquí y ya estás ahogado. ¿Y cuando te diste cuenta? Yo me di cuenta cuando... Yo lo resumo así, pero tiene un trasfondo. Yo le vi la muerte, le vi la cara a la muerte. Y todo esto pasó porque a mí me dio un síncope, Ujú. ¿vale? A mí... ¿Qué pasa? Que, bueno, yo ya sabía que yo tenía un problema ya cuando se me diagnosticó la depresión y otras patologías, depresión. El cuadro es depresión, ansiedad y estrés crónico. Ujú. Cuando a mí me diagnosticaron esto, bueno, pues yo estaba en el fondo, estaba con el alcohol hasta aquí. Y todo esto juega con tu mente, actúa en tu mente hasta que la transforma en tu peor enemigo. Y empiezas a crear demonio dentro de ti. Y ya hay un enemigo con el cual luchar, que eres tú mismo. Y empieza esa lucha todos los días, todos los días. Hago esto, me siento mal, trae consecuencias negativas, no me siento bien conmigo misma. Yo me considero una persona con virtud despierta, es decir, una persona que se rige por la moralidad y la virtud, intento. Y estaba chocando algo dentro de mí, conmigo misma, con mi espíritu. Algo pasaba dentro. Sí, ahí Y ya te das cuenta de que algo no va bien. reconocí la energía demoníaca que hay dentro de las sustancias. Más bien, no dentro de las sustancias, sino de lo que hace en tu Lo mente. que genera en ti. Exactamente. Sí. Porque cada personalidad es diferente y abre puertas distintas, se asimila de maneras distintas, se depura de maneras distintas. Ok, a mí me pasó esto. Sí, pero yo creo que el fondo es el mismo. O sea, al final llega un punto que la gente tiene mayor o menor tolerancia a las sustancias, pero al final llega un punto en el que Colapsas. tienes esa adicción y te das cuenta de que está mal. Sí. Pero lo sigues haciendo porque tienes esa adicción y te das cuenta de que está Sí, mal. sí. Sí, pero hay gente que... Y una y otra, y cada vez te sientes peor y peor y peor. Sí. Y es... Pero hay Conozco gente que se da está cuenta. en esa situación. Pero hay gente que se da cuenta y continúa. Sí. Es que eso es un problema porque, a ver, es que lo Hay que te puntos, digo... También te digo que hay puntos. O sea, hay momentos, tú estás bien, o sea, te afectó, es importante, pero hay gente que lo lleva mucho más allá, más prolongado en el tiempo. Entonces, hay gente que se da cuenta y continúa porque creo que no hay vuelta atrás. O sea, la hay, pero la hay de... Tienes que arrancarlo de Ajá, ahí ajá. y irte Porque a mí me a da otro la- universo meses. Exacto. A ¿Vale? mí me da la sensación de que es la percepción de las cosas. Cuando una persona no sale de ello es porque no ha reconocido todavía que hay una lucha interna. Cuando tú notas la lucha interna, la reconoces, tú te pones, tú te pones firme y dices, ok. Hasta aquí. Sí, exacto. Aquí pasa, pero es que tiene que haber una cierta visión del inconsciente, una cierta visión espiritual, cierta visión más filosófica, llámalo si quieres, o de psicoanálisis, vamos a usar Sí. palabras más coloquiales, en la que te dice, no, espera, hay una lucha interna. Lo que pasa es que eso, como roza lo esotérico e inmaterial, vamos a suponerlo, como roza lo inmaterial, pues es más difícil de creer, ¿no? No, Es más pero complicado de asumir. se puede ver de una manera mucho más pragmática. O sea, está muy bien verlo del fondo espiritual. Yo soy muy espiritual también, en ese sentido. Y se puede ver así. De hecho, creo que ayuda a verlo así. Pero Sí. gente que no
crean esas cosas o que no vean las cosas de esa manera. Hay maneras de verlo más pragmáticas y que también ayudan. ¿Qué crees que cuando una persona llega a ese punto en el que se da cuenta de esa lucha, como tú dices, ¿qué crees que debería empezar a hacer esa persona? Lo primero, decir, yo tengo voluntad. Yo soy esto, creo esto, hago esto, tengo el poder de esto. Y todo se va a regir bajo mi voluntad, mi fuerza interna. Eso es una puerta de oro brutal en el que ahí vas a coger el toro por los cuernos y vas a saber por dónde empezar. Ese es el primer paso. Eso es lo que te ayuda a ti. Eso fue lo que me ayudó a mí. Y esto me lo dio que la depresión me metió de cabeza en los libros. Me metió de cabeza, pero es que cogió y me hizo así. Y me dijo, tú aquí, tu visión aquí. Libros, qué está pasando, qué soy, de qué estoy compuesta, qué tengo, qué capacidades tengo, qué se nos ha otorgado. Que soy capaz de hacer. Exactamente. Y espérate, predicar y hacer. O sea, con acción. Ninguna fe sin obras, la fe sin obras es muerta. Acción. ¿Eres creyente? No. Soy Vale. creyente, pero a nada de lo que cree la gente. Explícate. Soy creyente a otras cosas de lo que para mí la mayoría de la gente no cree. Y creo en, bueno, si llamamos a Dios como Dios, sí, pero no como, lo veo como el origen al que tiene que volver el humano, que está aquí en una batalla contra la realidad. Entonces, para mí eso es el origen. Pero Dios está dentro de nosotros y está en todo. Es todo y yo soy todo. ¿Crees en Dios como creador? Como creador, pero yo soy creadora. Vale, entiendo. Dios está en todo. Creo que entiendo tus creencias. Y entonces todos estos temas de Biblias, religiones y todo eso... Sí, pero hay que saber mirarlo. Es decir, sí, son todos los libros canónicos y libros que tengan una composición inmaterial tienen verdad, pero evidentemente la dogmatización hace que tú te digan hay que leerlo así y hay que leerlo así, esto quiere decir esto, y te meten en una vertiente de pensamiento, sí. Pero creo que si lo miras si todo lo lees desde una perspectiva de libertad, de completa y absolutamente libertad, tanto de pensamiento como de obra, como de todo, empiezas a ver los puntos objetivos de todo. Ok, esto está aquí por algo, pero se ha usado para otra cosa, sí. Pero está aquí por algo. Como un libro más, no como un dogmatismo, ya está. Como un libro más, no, pero sí como un libro. Un libro importante, pero un libro. Vale. Y bueno, volviendo un poquillo a lo de antes, sí. Cuando empiezas a darte cuenta que estás en esa espiral y tocas fondo y todo eso, toda esa situación, además estarías jodida no solo mentalmente, incluso físicamente, porque el alcohol es lo peor. Sí. ¿Afectó a tu capacidad de trabajo y a tu vida diaria? Completa y absolutamente. Todo explotó en el trabajo. Todo pasó porque, bueno, yo empecé a tolerar menos, como te digo, ciertas cosas, y lo de el trato indigno dentro de las empresas no es un secreto para nadie. Existe y bueno, llegas a un momento en el que dices no, a ver, esta persona me está pisoteando, yo que lo que está pasando, como te dije, hubo una visión interna, hubo un miramiento por dentro y dije, he pasado por alto muchas cosas que ahora no estoy dispuesta. Y entonces lo que sucedió es que entré a un trabajo nuevo y chocábamos mucho en carácter con la persona porque, a ver, yo como dije al principio, estudié recursos humanos y recursos humanos te enseña a manejar, a ser jefe, te enseña a manejar un equipo de trabajo, te enseña a convivir con un equipo de trabajo y tú sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y yo en la última empresa entré pues en calidad de trabajadora. Claro, ¿qué pasa? Que la dueña de la empresa
O sea, todo lo que a mí me han enseñado de recursos humanos no tiene nada que ver con lo que esta persona está haciendo. Entonces, aquí está Algo pasando falla, algo, claro. falla. Entonces, no sabes liderar. Esto no es la manera de liderar. Tú no puedes liderar o pensando que lideras diciéndole a alguien, tú que eres tonto, ¿qué te pasa? No, Eso bajo ningún concepto, ni siquiera pensar en dirigirse así a una persona. Y menos en un estado de poder, menos. Entonces, bueno, vi que esto no estaba en concordancia con lo que yo soy, intenté acabar la relación laboral, rollo, venga, vamos a hablar y a ver, esto no se sustenta, ¿no? Sabemos que esta relación no se sustenta, pero tanto ella necesitaba mi carácter frente al equipo, Sí. como yo necesitaba eso, pues por cosas, me estaba sacando el carnet de conducir, no sé qué, me quedaba muy cerca de casa, necesitaba Sí, necesitabas un sueldo. ese tiempo, exacto. Necesidades de la vida. Lo necesitaba, sí. Lo necesitaba, era como lo necesitábamos mutuamente. Y llegó un día en el que todo se fue de control. Salió de control. Y ya pasó unos límites. Límites en los que, de verdad, que, bueno, pues eso, pegándole a las cosas, unos gritos, cerró el local, gritos que yo, con el carácter que tengo, achanté, o sea, quedé completamente muda en el sentido de que esto no me puede estar pasando, esto no puede... No te lo esperabas y te pilla ahí en frío y no sabes cómo reaccionar. Claro, ¿qué hago? La mato, o sea, ¿sabes? O sea, esto en otro contexto no pasa así. Entonces he dicho, esto no puede ser. ¿Qué pasa? Que mi determinación en ese momento fue, a ver, esto está siendo tan duro que voy a tomar aquí filosofía. ¿Y cuál es mi filosofía inmediata que se me ocurrió en ese momento? Voy a dejarlo estar. Esto no es mi lucha, yo no voy a entrar en estos gritos, estos golpes, lo que se está gestando aquí, yo no quiero entrar aquí, yo no soy esto. Me voy a quedar callada, termino el turno, me voy a mi casa en shock. Llega el día siguiente, tengo que entrar a las 3 menos cuarto. Ojo, no llegues después de las 3 menos cuarto porque se acaba el mundo. Y yo a las 2 de la tarde no cabía de la ansiedad en mi casa. O sea, me quería saltar por la ventana. Fue el momento en el que ya explotaste. Fue el momento de explosión. Dije, no puedo. O sea, yo estaba... temblando, hiperventilando. No puedo ir, ¿qué hago? ¿Cómo le veo la cara? ¿Cómo enfrento esto? Yo entiendo que puede parecer de un carácter débil estos pensamientos intrusivos, pero evidentemente cuando no tienes esa fortaleza espiritual y mental que se necesita, estás en un limbo. Y claro, no aprendía a gestionar esto. Y me colapsó. Pero es que fue en cuestión de horas. Te quiero decir. A medida que se acercaba la hora que sabías que tenías que enfrentarte a ello, te ibas creciendo la ansiedad. Así, es algo pero normal. Y mira, y tal, y no, se está y venga, y sudas, y no sé qué, y aquí me va a pasar algo. Bueno, ¿qué pasó? Que, a ver, tiqui, me está pasando esto, tal, no sé qué, me pasó en la hora... Vale, tengo derecho a ir a la mutua. Nada, me fui a la mutua... ¿Fue ahí donde te diste cuenta de que necesitabas ayuda? No, en la mutua, no me di cuenta, pero tú me misma, lo dijeron. Digo, con la ansiedad esa, no dijiste, algo pasa ya más grave de lo que yo Sí, me estaba pasando claro, esto se me está saliendo de las manos y aquí alguien me tiene que mirar porque a mí esto no lo estoy sabiendo controlar, cosa que nunca me había pasado. Lo de no saber controlar mis emociones, como te digo, he crecido en un ambiente laboral en el que era obligación controlar mis emociones y me estaba dando cuenta que no estaba pudiendo controlar mis emociones y me estaba crasheando porque, ¿sabes? No soy yo. Entonces, bueno, nada, fui a la mutua y el escenario fue dantesco. O sea, el escenario fue de... Tú vienes en este estado, protocolo número 1, pinchazo de diazepam. O sea, sí. O sea, yo llegué en un estado en el que lo primero que hicieron fue pincharme diazepam para hablar conmigo. O sea, la primera persona con la que tú hablas ya directamente me dijo, siéntate aquí y espera un momento. Y fue cuando me pusieron y pinchazo directamente. Y ahora sí hablemos. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Fue médico
¿O era psiquiatra o...? No, la mutua, o sea, fue la mutua. Yo Sí, llegué a la un médico mutua que de- me correspondía y fue como el médico general, te atiende de primera mano, Sí, bueno, sí, sí. primero como una enfermera o algo así, no sé, y luego ya vas con el médico. Pero que esto te estoy diciendo que fue en cuestión de horas por la que ellos vieron que estaba en un estado demasiado avanzado, en el que otra persona se había autodiagnosticado con depresión hacía años. No, yo llegué al punto más álgido de mi ser, en el que desconecté completamente. Sí, te rompiste. Exactamente, justo. Te Y rompiste. entonces ahí fue cuando yo tomé una determinación de, ok, necesito ayuda. Estoy empezando a necesitar ayuda. Esto no lo estoy sabiendo manejar. ¿Y de ahí cómo seguiste? O sea, la mutua te Ya darían la me baja, dejaron, imagino. claro, ellos ya me pillaron, rollo, a ver, de aquí no te escapas, en el sentido en el que yo sí que es verdad que me entregué un poco, en el sentido de que hacer lo que queráis conmigo, porque yo estoy muy cansada. Entonces, ¿qué pasó? Que de ahí empezaron los pensamientos intrusivos ya respecto a eliminarme, ¿no? A suprimirme del mundo. Y bueno, sucedieron cosas, tuve un protocolo de huida en el hospital. ¿Pues estuviste ingresada o porque te internaron o por qué fue? Fui por un estado de ansiedad que llegó a condición espástica. Y después de eso, bueno, pues pensamientos, cosas que había estado pasando días anteriores, es como en plan, vale, tú representas un peligro ahora mismo para ti misma. No puedes salir de aquí hasta... ¿Fue solo pensamientos o hubo algún intento? Sí, intento y además, claro, ¿qué pasa? Que yo jugaba con el conocimiento que tenía de los barbitúricos y el alcohol. Y jugaba Joder, con eso, a conciencia. vaya tela. ¿Y cómo empiezan esos pensamientos? Precisamente por el no poder me veía que no estaba pudiendo controlar esto. A ver, esto, vale, ok. Se me está saliendo de las manos. Cuando estás en ese estado empiezas a buscar información, te sobreinformas y te sugestionas. Ya. Entonces, El gran problema es Google gran para problema, eso, ¿eh? correcto. Y entonces empiezas a notar como que el suicidio es la liberación del alma o del cuerpo a través del alma, de que, ok, es cuando tu cuerpo ya no soporta más tu alma, que es mentira, eso es completamente falso. Tu cuerpo ya no soporta más tu alma, entonces es el momento de acabar con ella. No. No, Para nada. no. Simplemente es un momento muy difícil, Exacto, pero y todo es pasa, que, ¿sabes? exacto, y es que lo menos importante es tu cuerpo. Todo lo demás es lo importante. Lo menos importante es el cuerpo en el sentido de estos temas en los que tiene que haber una visión de otro, no material, El sino... cuerpo de prestado. Exactamente, Sí. contenedor orgánico. Y duró mucho toda esa etapa oscura, vamos a llamarla así. No ha acabado. El tema de los pensamientos, me refiero, de todo eso. Los pensamientos, yo llegué a un punto en mi camino de conocimiento espiritual y de lucha espiritual en el que me di cuenta que lo peor que puedes hacer contra Dios es hacerte daño a ti mismo. Precisamente Contra uno mismo. porque eres Dios, soy Dios. Creadora, como has dicho antes. Exactamente. Entonces eso es atentar contra Dios, que eres tú. Cuando atentas contra Dios, es el peor castigo que vas a tener en tu parte inmaterial. No vas al cielo. No, ni al cielo, ni te vas a liberar jamás de esta cárcel material. Y bueno, después de pasar un poco por toda esa parte, ¿cómo fue la siguiente etapa? Fueron mermando los pensamientos de suicidio porque comprendí que no podía ejecutar esa acción, de que iba en contra de todo y sería el peor error que podía haber hecho y el mayor castigo que me podía autosentenciar. Así que lo que me tocó fue coger y decir, necesito filosofía. Y eso, una revelación, como yo digo, me llevó al estoicismo. Me encontré con un libro de estoicismo y eso fue... Te voló la cabeza. Sí, me voló la cabeza. Yo la primera vez que lo escuché y empecé a ahondar también, me pasó lo mismo. Y dije, ok, aquí hay un trabajo
aquí se necesita un trabajo, yo soy luchadora, yo soy guerrera, aquí hay algo que hacer. No, yo tengo que tomar control y poder de esto y de esto. Y esto va luego a corresponderse, porque todo lo que pasa adentro pasa afuera y se autorrefleja mutuamente. Tanto lo que pasa afuera también se refleja adentro. Entonces, aquí para yo poder controlar la mente y mi cuerpo, tiene que haber aquí otra cosa. Y empecé con el estoicismo. Sí, y eso me llenó de virtudes y de códigos, vamos a llamarlo así, en los que dije, vale, aquí la fortaleza se encuentra aquí. Y la fortaleza se encuentra en la forja del carácter. ¿Todo ese cambio cuándo fue? Esto desde que tuve la única oportunidad de poder mirarme por dentro, que fue cuando la mutua me dio la baja. Me dice, a ver, estás en un protocolo de vida. ¿Quién va a trabajar? O sea, ¿cómo vas a trabajar? Todavía vas y haces una locura, ¿sabes? O vuelves atrás. Claro. O llega algo y vuelves a detonar. Entonces, inviable. Me dieron la baja laboral y bueno, ahí fue cuando dije, vale, tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Seguirme destruyendo. Tengo dos caminos. O seguirme destruyendo o avanzar de otra manera. Y empezar a tomar decisiones y herramientas que me vayan a ayudar a salir de esto, porque estamos claros que ni la medicina convencional me va a ayudar, porque es algo diseñado para que estés dentro, ni la pseudopsicología convencional, tampoco estoy de acuerdo. Pero si eres joven y bella, venga, arriba esos ánimos, mira el sol. La gente de antaño, como digo yo, que los mayores, pero como el psicólogo, pues eso para qué, eso no vale para nada. A ver, que estoy viendo al demonio, la cara. Sí, no tiene nada que ver. Ahora que has mencionado lo del tema de los fármacos, ya es una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué opinas de todos en estos tratamientos, el tema de tomar antidepresivos? Y ahora hay bastante división además entre los psiquiatras, hay últimos estudios de que resulta que no son tan positivos y hay algunos que siguen de acuerdo, otros que no. ¿Cuál es tu opinión? Creo que la libertad ahora un poco investigativa o el menos miedo a la investigación ha hecho que que salgan cada vez más personas con vocación que se dedican realmente a estudiar el trasfondo de las cosas, y creo que se ha llegado a una conclusión clara que era un secreto a voces, y es que la medicina tradicional o la psiquiatría tradicional está hecha para que no salgas de ese círculo, para que nunca te liberes, te sanes, que en verdad no es sanar, es liberarte, es aprender a tomar las herramientas para afrontar la vida. Entonces, no está hecha para ellos, y con lo primero que te intentan tratar es con un químico que vas al prospecto y su efecto secundario es el efecto principal, es decir, depresión, ansiedad, intentos de suicidio. Pensamientos suicidas, sí. Dices... Sí, desde luego son de los peores prospectos que hay. Exactamente, entonces dices, vale, tampoco hay que ser astrofísico para saber que si los efectos secundarios perpetúan el estado primigenio, que es el el malestar y la depresión, eso significa que es un círculo en el que estás entrando. Entonces, esto lo han identificado una vertiente de la psicología, más bien del psicoanálisis, de la metafísica, del ahora mucho psicoanalista espiritual o esotérico o que ya indagan en otras partes de la mente que no son tan propiamente dichas dentro de la medicina, sino ya más cosas de funcionamiento de la mente y cosas así. Entonces creo que es esta vertiente la que está empezando a descubrir que estamos evidentemente en círculos, en ruedas de ratones. Estamos girando en ruedas de hámsters diferentes. Yo creo más o menos, a ver, es una parte que sí y una parte que no. O sea, creo que es un problema, creo que los antidepresivos sobre todo es algo que no sana, simplemente te mantiene aletargado y es como que vamos a apartar el problema. Anula. Y si no tuviese repercusión, pues dirías hasta que se solucione solo, pero es que tiene repercusión, o sea... Justo. Mi caso concreto, por ejemplo, yo sí que noté mucho cuando empecé a tomarlos porque a mí sí me ayudó. Yo llevaba unos meses
mal, llevaba unos meses que no sabía lo que me pasaba, encima llevaba unos meses que como no dan con ello, le das vueltas y vueltas y eso es retroalimentar al monstruo, ¿vale? Y es peor aún, y llegó un punto en el que cuando me diagnosticaron y me dijeron, tómate esto, yo sí noté que ya me los tomé y después de todo ese recorrido dije, vale, me pasaba esto. Claro. Vale, el problema es que eso se quita y ya, pero luego son 1.5 años, 2 años, no sé cuántos meses para dejar de tomarlo, tiene consecuencia dejar de tomarlo, tiene síndrome de abstinencia, te pueden dar otra vez ataques al dejarlo de ansiedad, o sea, no sé si es útil, pero desde luego no es eficaz. Yo lo reconozco de la misma manera en el sentido de... Lo que pasa es que para poder salir de ese estado por tu propia cuenta se necesita demasiado trabajo mental, de introspección, perdón, y demasiado conocimiento y trabajo espiritual. Y es un proceso tan largo y tan complejo que es imposible manejarlo dentro de un estado de depresión. Entonces yo lo veo de esta manera. Más sin saber qué te pasa. Exacto. Sobre todo la primera vez no sabes. No sabes por dónde te van los tiros. Entonces, ¿qué pasa? Que considero que el trabajo es tan extenso que yo, para empezar, necesito ayuda. En el sentido en el que necesito... Yo tengo una mochila, ¿vale? Y la mochila está llena de piedras. Y esas piedras yo no puedo coger y sacar todas de un solo golpe porque me descompenso en peso, ¿no? Tengo que ir sacando esas piedras, identificar cuáles son las más importantes primeramente de sacar, por dónde empezar a sacar piedras de mi mochila. Entonces, básicamente considero que el trabajo es tan arduo y tan complejo y tan largo que empezando necesito la ayuda de las pastillas. Yo hoy por hoy, a ver... Yo tengo, por diagnóstico médico, yo tengo 8 pastillas al día, incluyendo... Eso es una burrada. Una burrada. Además, lo flipé. Exacto, una burrada. Y no solo eso, es que tengo una pastilla de emergencia, que es una pastilla directamente, así como te lo voy a decir, es una pastilla directamente que te apaga. Te coge el enchufe y te hace ¡clac! Al otro mundo. Sí. Entonces yo, por ejemplo, las veces que me he tomado la pastilla de emergencia, yo he estado 2 días sin estar, o sea, dormida. Joder. 2 días dormida, seguidos. Me despertaba y no podía y me caía, ¿vale? Entonces, eres la anulación completa, pero ya directamente, pero directa. O sea, tienes que estar en un punto súper extremo realmente para necesitar algo así. Pues la he usado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegó, no te lo pierdas, esa pastilla me la incluyeron dentro del recetario diario médico. El Vademécum que tienes. Exactamente. Lo que pasa es que en menos dosis, pero ¿por qué? Porque mis niveles de estrés, todos se han quedado sorprendidos con el nivel de cortisol que yo manejo. O sea, es un nivel de cortisol que para la edad que tengo y las dimensiones que manejo físicas, es desproporcionado. Era completamente desproporcionado, era inviable. Es más, ¿cómo es posible que estés aquí mismo con los niveles de cortisol que tú manejas? Bueno, pues tanto así... Cada cuerpo es distinto. Y soporta lo que soporta, claro, o no sé, tampoco no lo pensaba en ese momento. Oh, sí, tengo estrés. No. No. Venga, para adelante que hay que comer. Lo del estrés crónico, por ejemplo, eso que has dicho antes, creo que es algo en lo que no estoy de acuerdo. O sea, no creo que puedas, desde mi humilde opinión de ignorante, ¿sabes? No creo que puedas tener estrés crónico. Creo firmemente que es algo que se puede superar. Con mucho trabajo y mucho tiempo y mucha dedicación. Todo. Probablemente. Es que yo creo que todo. Creo que es algo que se puede superar. Pues es tener estrés crónico. O sea, es que el seguro crónico, que hay maneras. Es que para mí la palabra crónico es una palabra engaño. Es una palabra que automáticamente te programa para pensar que lo tienes para siempre. Y eso lo que pasa es que te derrota antes de que empieces a luchar. Siquiera. Entonces, eso es, para empezar el deterioro mental o atacar mentalmente a una persona es la mitad de la batalla ganada. Porque es
porque es inconsciente, o sea, es subliminal, no inconsciente, subliminal, no se da ¿Crees cuenta. que puede tener también algo que ver en que te dicen algo así? Es como, toma estas pastillas Y fuera, y adiós, ala. y adiós muy buenas, claro. Y entonces, a ver, yo, bueno, hoy por hoy, como te digo, tomo las pastillas que yo considero que necesito realmente, porque hay cosas que sigo sin poder controlar, como es lo del estrés, que sé que sí puede controlar con trabajo, pero de momento, como voy capítulo a capítulo, voy despacio y con buena letra. O sea, creo que estoy saliendo de la manera en la que, o tomando las medidas que tengo que tomar con mucho trabajo y para hacerlo bien. Porque yo no me puedo, por ejemplo, de decir ahora mismo, venga, sí, actitud positiva, me abrigo un libro de Jorge Bucay de autoayuda y cómo ser feliz y millonario en 2 días. Hay cosas que ayudan, Y ya pero... está. Y no es así la historia. Hay un trabajo y no hay gloria sin lucha. Un trabajo constante, además, sacrificado. Sí, y tiene que ser interno, que es el más complicado. Sí. Sí, porque el de fuera se empieza rápido. Venga, mañana voy a empezar a correr. Y ayuda un montón, ojo. A mí el deporte, de las cosas que me ayudó en aquel momento. Pero lo difícil viene después. ¿Sabes? Yo hago deporte ahora mismo por prescripción médica. Claro. Es que es súper importante. Es que como no haga deporte... Ya no es solo que a nivel químico sea bueno, sino que es muy importante. Sí. A nivel de que es el arranque. Yo lo veo como el arranque y el motor de que luego ya empiezas con lo demás, pero ya te va a dar un pequeño empuje, aunque si estás muy, muy hundido, el empuje es pequeño, obviamente. Brutal. Pero te da ese pequeño empuje a decir, hostia, estoy en el camino, tengo que hacer estas cosas. Exacto, ¿sabes? y no solo eso, es que es tan brutal como te desafía mentalmente que sí hace en ti. Sí hay un cambio mental. Es algo que notas desde la primera semana. Desde el momento es más, cero. Cuando llegas un mes, llega un punto en el que lo necesitas, por así decirlo. Ya dices, tengo que ir. O sea, tengo que correr o tengo que... Sí, lo necesito. Y no es la típica retórica fitness de... No, porque... no. Todo lo contrario, no de hecho... No ser Goku ni nada exacto, eso, de hecho, todo lo contrario. Yo siempre pensaba que habían trampas de los fitness para que callaras en su mundo, rollo, no, porque los niveles de cortisol y de serotonina... Que las hay. ¿Qué? Que las hay. Eso es una verdad que como no un templo. Que las hay. Las hay. Pero que es cierto que el deporte ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Horrores. Es una herramienta, otra puerta, otra herramienta, otra llave. Eso es. ¿Y qué apoyos has tenido en todo este tiempo? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que necesitan más? ¿Apoyos familiares, amigos, pareja? He tenido apoyos de mi familia, mi núcleo familiar más cercano, la gente que convive conmigo día a día. Creo que se han comido cada marrón y cada cosa que no se lo deseo a nadie. Pero creo que, bueno, esto está impulsado desde el amor más genuino, ¿no? Y mi familia más lejana, que es la que está en Colombia, intentan tomarlo desde un punto, desde el respeto, porque respetan mucho mi criterio, ¿vale? Respetan mi criterio al saber por lo que yo he pasado. Ellos saben que yo tengo una manera de pensar fuerte y determinante. Cosa que ellos, bueno, pues por su lado alaban en este sentido, entonces respetan mi criterio sabiendo que yo puedo aprender a manejar las cosas, de que yo tengo la herramienta de aprender a manejar las cosas, pero sí se preocupan mucho por mí en el sentido de no sé cómo ayudarte, pero quiero ayudarte, pero estoy aquí y soy... Que muchas veces... Con eso es suficiente. Que sí, totalmente. Yo a mi madre, que es una persona que también se enfrenta a desafíos así, lo que pasa es que creo que no ha tomado la conciencia de acción para salir de ello. Me apoya, intenta darme ánimos estando en mi posición sin que ella lo sepa. Y mi hermana, que viviendo allí, tiene 2 hijos, también tiene una vida complicada, intenta darme ánimos a una persona que vive en el primer mundo. Yeah. Es un poco paradójico, pero comprendo que la virtud de ellos, la fortaleza de ellos es diferente a la fortaleza de aquí. Sí, no tiene nada que ver. Por lo que te decía al principio. Un contexto social distinto. Entonces, tu mente está enfocada son 2 cosas, son 2 maneras de ver la vida. De ver la vida y reconducir ese pensamiento.
Y bueno, por ir un poco cerrando, hemos hablado del deporte. ¿Qué más herramientas recomiendas a gente que haya pasado por tu situación o que esté incluso peor? Primero que todo, es lo que te digo, tomar la programación de voluntad. Una vez partes desde la programación de voluntad, buscas un camino filosófico y cuando buscas un camino filosófico, por obligación divina, por mandato divino, siempre un camino filosófico te va a llevar a un camino espiritual, de autoconocimiento, de reconocimiento, sea cual sea el que tomes, y eso es, créeme que las herramientas no están fuera, no están fuera de ti, están todas, absolutamente todas dentro, porque todo lo que pasa dentro se refleja fuera, como Bien, es arriba es abajo. muy bien. Solo hay que adquirir el conocimiento Exactamente. y empezar a trabajarlas. Exactamente. Lucha y acción, siempre. Y más con trabajo personal. Muy bien, muy bien. Y bueno, una pregunta que me gusta a mí mucho. ¿Cuándo crees que fue el momento en el que dijiste tengo que empezar de cero? El día el día que te digo que me dio que le vi la muerte a la cara, dije, ok, se acabó. Cuando Se caíste ac- al final Sí, de la cuando. espiral, ¿no? Sí, el día ese que fue. Me dio. Bueno, sí, me dio un síncope, tal. Dije, ok, se acabó, se acabó, se acabó todo. Pero es que fue brutal porque fue en plan, hoy estoy muy mal y mañana nunca más vuelvo a probar una gota de alcohol. Bien, eso es muy importante. Y fue así. En cuestión de horas pasé de ser alcohólica, porque lo voy a decir así, pasé de ser alcohólica a tener un problema con demonios en mí, o sea, en mí, yo a demonios le llamo a la lucha interna, llamarlo como queráis, en mí, y al día siguiente ser una persona abstemia, completa y absolutamente. Eso ¿Por es qué? determinación. Hemos hablado de esto hace un rato. Exactamente. Y porque tienes un par de ovarios. Permíteme que te lo diga también, porque al final Una espartana de hay nacimiento. cosas que puedes tener en la cabeza, pero el decir, pum, pum, y hacerlo en el Sí, momento, eso sí. también tiene su trabajo y Sí, su mérito y sí. es complejo. Al final el que nace guerrero siempre llega un momento en la vida en el que se reconoce guerrero y toma su papel en el mundo. Y algún mensaje que quieras dar a personas que estén pasando por una situación similar o algo así, más allá de las herramientas que ya hemos mencionado, mensaje positivo como tal. Mensaje positivo, que valga la aclaración. A ver, complicado porque me considero una persona que todavía está en el camino y en el descubrimiento y que no tengo la respuesta para nada, en verdad, pero yo creo que el consejo es mirar por dentro, es lo único que salva. Muy bien. ¿Y cómo ves el futuro? No lo veo. No lo veo todavía, no soy oráculo. Digo, para No, ti, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo pretendo pues, vale, ¿cómo lo afronto? Que si me hubiese respondido así, te hubiese dicho, ¿cuál es la lotería de Navidad? ¿Qué vas a Claro. hacer? Supongo que en una evolución mayor, con un poder muchísimo mayor que me da los valores pues eso, del camino de lucha, que te van generando valores y virtudes dentro que van forjando tu carácter, y me veo como una persona en otro nivel espiritual, inmaterial, mental, físico. Me veo cumpliendo mandatos divinos que sé que tengo implícitos, me veo siguiendo luchando y ganando mis propias batallas. Así me veo porque eso es lo que va a pasar. Muy bien, de puta madre. Me alegro mucho. ¿Quieres añadir alguna cosa? No. ¿Seguro? No, ya de por sí soy bastante
no se me Hemos ocurre. hablado bastantes cosas, la verdad. Sí. Pero por si crees que se te quedaba No me algo quiero repetir como en el bolajo. tintero. Para mí ha sido increíble, la verdad. Muchas gracias por A ti por siempre, venir, a vosotros siempre. compartir tu historia y sobre todo había cosas incluso que no sabía yo todavía a día de hoy. Mira que hablamos, que cada vez que nos vemos siempre hablamos de lo mismo. Exacto. Parece que Es no tenemos verdad. otro tema. Pero hay cosas incluso que me han chocado a mí. Y como te he dicho antes, tienes un par de varios. Ole tú. Muchas gracias. Sigue en esta lucha interna, como tú llamas. Sigue adelante y si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias. Y Laura, ¿tienes alguna pregunta? Hoy no tengo ninguna. Me ha quedado Me lo ha suqueada. dejado todo súper... Bien hilado, súper ¿verdad? claro. Me ha gustado mucho y nada, que muchas gracias. Vale, pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. Si os ha gustado, darle like y suscribiros y nos vemos la semana que viene.